lo que estamos viendo en este estudio es Israel en el desierto. Todo lo que le pasa a Moisés y al pueblo de Israel durante estos 40 años en el desierto, en donde tienen 42 movimientos. Para lo cual tenemos textos base. Estos textos es Primera de Corintios en su capítulo 10, donde Pablo le escribe a los Corintios desde el versículo 1 al versículo 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Otro texto base, mis hermanos, es la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no ir directo a Canaán? Bien, dice Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, que quizá no se arrepienta el pueblo cuando viene la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Nuestro tercer texto base, que es Números 33. Estos 42 movimientos que son registrados en este capítulo de la Biblia, donde dice versículo 1 y versículo 2. Estas son las estancias de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones, bajo la conducta de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus estancias con arreglo a sus partidas. Y es aquí donde empezamos, mis hermanos, la novena parte de este tema. Es un tema bastante largo, ya que vamos detallando lo más que se pueda cada movimiento de todos estos que hubo en el desierto. Ya estamos en el movimiento número 11, que es de Refidim a Sinaí, que está registrado en Números 33, versículo 15, y Éxodo 19, versículos 1 y 2. Vemos ya cómo fue la salida desde Ramesés, pasando como primer movimiento de Ramsés a Sucot. Y en Refidim, recordemos que fue donde fue la batalla con los de Amalek, en donde vemos por primera vez a Josué, y esa batalla espiritual que libró Moisés, que es ayudado por Aarón y Hur. Y es aquí también donde el pueblo dice que tiene sed. Y Dios le dice a Moisés, ve y golpea la peña que está en Sinaí. Tiene que adelantarse con los ancianos a golpear la peña. En esta ocasión sí le dice golpea la peña. Y dice que sale agua. Y como veremos el día de hoy, es un río que está alimentando a todo el pueblo que sale del monte Horeb. Recordemos que Horeb, Sinaí,
y monte de Dios es el mismo lugar, es el mismo monte. Cuando llegan a Sinaí, llevan aproximadamente 1 mes y medio en que han salido de Egipto. Dice Números 33, versículo 15, y partidos de Refidim asentaron en el desierto de Sinaí. Y como comentábamos, Éxodo 19, versículos 1 y 2, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Aquí es donde nos está diciendo que es ese mes y medio. ¿Por qué? Aquí está dando a entender que en el mes tercero, en ese mismo día, llegaron al monte Sinaí. Lo que da a entender que es cuando está empezando el tercer mes. Si de acuerdo a Números 33, versículo 3, donde dice que salieron el día 15 del primer mes, son 15 días del primer mes, más todo el segundo mes, 45 días, mes y medio. Una rápida recapitulación de todo lo que vimos la recepción del sábado anterior. Vimos cómo es que Jetro está en el Sinaí, que llega con la esposa de Moisés y sus hijos, y le da recomendaciones a Moisés. Vimos que Moisés sube al monte Sinaí para recibir instrucciones de Dios. La primera vez que sube, Dios le dice, ustedes vieron cómo los saqué rápidamente y resguardados, como con alas de águila de Egipto. Si ustedes quieren ser mi pueblo, tienen que hacer pacto conmigo. Moisés, recordemos que baja y lo comenta con los ancianos. Y todo el pueblo dice que sí lo harán, que harán todo lo que Dios le pida. Entonces Moisés vuelve a subir y Dios le dice que si aceptan el pacto, bajará al tercer día, que prepare al pueblo, que se santifique, porque él se presentará en una nube. Baja Moisés, les dice al pueblo que tiene que santificarse. Y entonces al tercer día se presenta Jehová en una nube y dice que hay un fuego que baja y que está en la cima del monte Sinaí. Es en este momento en que da los 10 mandamientos. Recordemos que la forma en la que los da, Moisés no está como en las películas arriba en el monte, sino Moisés sube y Dios le dice, no los dejes que ellos se acerquen al monte, no sea que mueran, porque le pide Dios que Moisés delimite, ponga un límite para que el pueblo no pase. Moisés baja, le dice al pueblo que no pueden pasar ese límite, y es cuando él está abajo con el pueblo que Dios habla y da los 10 mandamientos. Y es muy específica la Biblia al decir que el pueblo oía cómo es que Dios hablaba y veía esa nube y cómo veía ese fuego y cómo salían truenos que golpeaban. Y dice la Biblia que para ellos fue de miedo y que ellos le dijeron a Moisés, ve tú y dile a Dios que no queremos ver ese fuego terrible, ni queremos oír su voz, porque no sea que muramos. Que Él hable contigo y nosotros hablaremos contigo. Tú serás el enlace entre Dios y nosotros para que todo lo que Dios quiere decirnos nos sea comunicado. Entonces recordemos que sube Moisés y Dios en Deuteronomio, cuando Moisés está recordando todas estas palabras, Dios le dice a Moisés que esa elección del pueblo, dice, bien hicieron. Entonces, cuando vuelve a subir, después de que el pueblo se aleja para no escuchar a Dios, para no verle, no ver esa nube que está en el monte Sinaí, no porque estuvieran viendo como tal a Dios, sino recordemos que estaba delimitado y ellos no podían acercarse para no verle, sino que lo que están viendo es ese fuego, esa nube, esos rayos, y se alejan para no estar de cerca y no escuchar. Y Moisés sube. Y cuando sube Moisés, Dios le da leyes. Y dentro de esas leyes le dice que no pueden tener imágenes, le dice cómo será el altar para el holocausto, le habla de los esclavos, de violencia, la responsabilidad de los amos, propiedades y la restitución de las mismas, leyes humanitarias y morales. Les habla sobre las 3 fiestas anuales. Le habla sobre que el ángel de Jehová irá al frente y que debe de destruir los pueblos que han de conquistar. Y aquí vamos a tomar estas dos partes, estos dos puntos, porque hubo algo que
a propósito, no leímos en la recepción del sábado anterior porque era importante que lo tuviéramos fresco para el día de hoy. Es en Éxodo 23 y aquí le puse recordatorio 1. Esto es importante porque lo tendremos que recordar más adelante para poder ir desarrollando el tema y todo lo que está pasando en Sinaí. Dice Éxodo 23, versículo 23, porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al cananeo, y al heveo, y al jebuseo, los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrantarás eternamente sus estatuas. Veamos cómo es Dios el que dice, yo te introduciré, yo enviaré a mi ángel, regresemos, yo enviaré mi ángel, que es el que te introducirá. Y debes de destruirlos, y no te debes de inclinar a sus dioses, ni los servirás. Y esto es lo que les pide, tú los vas a destruir. Versículo 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan, y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde tú entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Yo enviaré la avispa delante de ti, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Aquí vemos cómo le está diciendo que quien los va a echar es Dios. Quien va a librar esta batalla es Dios. Lo que tiene que hacer el pueblo es destruirlo. Y esto es bien importante. Dice versículo 32, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Estas instrucciones, estos derechos que da Dios a Moisés, Moisés vuelve a bajar, habla con los ancianos y les dice todos estos derechos que ha dado Dios y se los comunica al pueblo y los escribe y el pueblo dice, así lo haremos lo que ha dicho Jehová. Entonces dice que Moisés se prepara, lee estas leyes que él ha escrito, se las lee al pueblo y vuelve a subir. Y cuando sube, es cuando Dios le da instrucciones de cómo construir el tabernáculo, cómo tiene que ser, todo lo que tiene que llevar, todo lo que va dentro de él, todos estos utensilios que van a estar en el tabernáculo. Le habla sobre cómo deben de estar vestidos los sacerdotes, cómo deben de ser dedicados para Dios, cómo van a servir a Dios. También recordemos que dedicamos un momento para lo que es el llamamiento de Bezaleel y de Aholiab, que dice que Bezaleel está henchido del Espíritu de Dios y que en Aholiab también ha puesto sabiduría. También en este momento es cuando le dice que el día sábado será una señal eterna entre Dios y el pueblo. Y terminamos diciendo que Éxodo 31, versículo 18, y dio a Moisés como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y es en este momento que le entrega las tablas de la ley con los 10 mandamientos. También dimos la cita de Deuteronomio 9, la cual leeremos más adelante para leer todo el contexto de lo que está sucediendo. Y vamos a ir desmenuzándolo poco a poco. Aquí empezamos la 9ª parte, mis hermanos. Recordemos entonces que estamos en el Sinaí y todo lo que ya ha acontecido, esto ha pasado en el Sinaí. ¿Qué es lo que sigue? Aquí puse recordatorio 2. Esto también es muy importante. Todo lo que va a pasar. En lo que vamos a leer a continuación, vamos a ver la palabra corrompido, la cual antes de la lectura vamos a definir cómo es ese uso en la Biblia.
en lo que vamos a leer, recordemos que Moisés vuelve a subir y le dice a Dios cómo debe de construir el tabernáculo y le da muchas instrucciones. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvo en esta ocasión Moisés en el monte Sinaí? Yo sé que ustedes la saben, mis hermanos. Vamos a ver exactamente en dónde está. Y también como recordatorio es poner atención a la frase duros de cerviz. La palabra corrompido, que es como la vamos a ver más adelante, como está escrita tal cual, pero la palabra es corromper. Y vemos cómo es usada una vez antes en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 12 y 13, cuando dice la escritura, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. A causa de que el hombre se corrompe, también corrompe la tierra. Aquí lo dicen. Y por eso Dios dice, ya no sirve. Hay que desecharlo. Por eso destruiré no solo al hombre que se corrompió, sino también la tierra que fue corrompida por el hombre. Veamos cómo usa esta palabra. Cómo es una palabra muy fuerte, algo que ya no sirve, ya se echó a perder, se pudrió. Dice Éxodo 32, en su versículo 1, recordemos que Moisés está recibiendo todas estas instrucciones en el monte Sinaí. Y dice la palabra, Éxodo 32, versículo 1, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón, y dijéronle, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y trajéronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos, y formólo con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Ellos venían de la idolatría en Egipto, acostumbrados a adorar un becerro que demostraba la fortaleza, la fuerza, la virilidad, la abundancia. Y se les hizo fácil decir que este era Jehová el que los había sacado de Egipto. Un pueblo que apenas acababan de ver algo tan terrible, tan poderoso, que temieron. Que vieron no solo cómo se abrió el mar, vieron cómo Dios se manifestó, cómo dice la Escritura que Dios les habló desde el cielo. Y este pueblo que había estado ante la presencia del único Dios verdadero, en cuanto no tuvieron a Moisés, se perdió. Por un breve momento, lo primero que hicieron fue lo más fácil. Un Dios que no sea tan terrible ni tan poderoso, un Dios que hagamos nosotros, algo muy humano, algo que lo seguimos viendo hasta nuestros tiempos. Dice el versículo 6, y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Y vemos cómo el pueblo, lo primero que le dice Dios a Moisés, si el pueblo lo va a aceptar, cuando sube Moisés, recordemos que le da estas instrucciones, no a la idolatría. Cuando le está diciendo sobre más leyes, la primera que le dice es no a la idolatría. No solo se lo dice a Moisés, el pueblo las escuchó. Cuando Dios da los 10 mandamientos, el segundo mandamiento lo escuchó el pueblo, y el pueblo lo primero que hizo fue olvidarlo. Éxodo 32, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende,
porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí vemos cómo Dios ya dictó una sentencia, de acuerdo al uso de esta palabra como fue usada en Génesis. Ya no sirve. Este pueblo debe de ser destruido. Como ya con esa palabra, el uso que se le está dando aquí, ya está diciendo que debe de ser destruido. Y le dice Dios a Moisés: presto, se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Esta frase que les dije, mis hermanos, ¿cómo está diciendo que este pueblo es de dura cerviz? Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Y a ti, yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la haz de la tierra? Vemos cómo Moisés está intercediendo por ese pueblo al cual Moisés, recordemos que cuando es llamado, Moisés no quería ir. Cuando Moisés va, es porque Dios le dice: ve, saca a mi pueblo, yo seré contigo. Y aquí le dice, está intercediendo Moisés por ese pueblo diciendo: vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y dícholes: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvióse Moisés, y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Esta parte, vean, mis hermanos, las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Recordemos esto, lo vamos a usar también más adelante. Y oyendo a Josué, recordemos que quien se adelanta al monte con él es Josué. Y Josué está esperando a Moisés a que él baje de donde está Moisés en la parte alta del monte Horeb, del monte Sinaí. Y baja y se encuentra a Josué, y oyendo a Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campo. Y respondió: no es eco de algazarra de fuertes, ni eco de alarido de flacos. Algazarra de cantar oigo yo, dice Moisés. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Esta parte, mis hermanos, esta parte de quebrólas al pie del monte es un simbolismo. Muchos diremos: ¿cómo es posible que la ira de Moisés fuera tal que se perdió y aventó las tablas hechas por Dios y escritas con su dedo y las destruyó? Pero no es que Moisés se haya vuelto loco de ira, no. Aquí Moisés estaba demostrando algo. Es un símbolo. Está demostrando que esto que está haciendo el pueblo, esta idolatría, esta adoración a otros dioses que está haciendo el pueblo, causa tal ira que destruye el pacto.
causa hace que se enardezca uno de tal manera que el pacto es destruido. Es ese simbolismo que está dando Moisés. Era un pacto con Dios. Y ustedes hicieron eso. El pacto, si ustedes lo rompen, no tiene por qué permanecer. En las leyes un pacto roto, ninguna de las dos partes está obligado a que se siga cumpliendo. Esto es lo que está simbolizando Moisés. ¿Cómo debe de ser destruido ese pacto y junto con el pacto todo ese pueblo? Es aquí donde se debe de evaluar esa grandeza de intercesión de Moisés por este pueblo. Y es aquí donde vemos los recordatorios 1 y 2. El recordatorio era la palabra corrompido, la cual ya vimos, ya no sirve. La vamos a ver otra vez en los textos que siguen. Lo otro que teníamos que recordar es que eran... ¿cuánto tiempo estuvo Moisés en esta ocasión? Vamos a ver que es Deuteronomio quien lo menciona. Como vimos, no está en esta parte de la Biblia. Es hasta Deuteronomio donde, como comentábamos, Moisés detalla muchas cosas en Deuteronomio cuando le está hablando al pueblo ya para que entren a la tierra prometida, a donde Moisés ya no va a pasar. También vimos dentro del recordatorio la frase duros de cerviz. Y también el primer recordatorio que era que Dios les dice que tienen que destruir a esos pueblos, raerlos y no adorar a esos dioses. Esto lo comento, mis hermanos, porque hay muchos pseudocristianos o en el mundo cristiano que empiezan a hablar de ese Dios que decía matar y no era Dios de amor y cosas que no tienen que ver con la Biblia. Ciertamente habla de que no hay ese estudio. Y aquí vamos a ver, mis hermanos, cómo es esa petición de destruir a esos pueblos, cómo va muy de la mano con que son duros de cerviz. Y quien lo explica es el mismo Moisés en los siguientes textos, Deuteronomio 9, versículo 5. Cuando Moisés le está hablando al pueblo de Israel, y va a entrar, y dice Moisés, les está recordando, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos. Vean esto, mis hermanos, mas por la impiedad de estas gentes, Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Porque hay algo que tenemos que recordar. ¿Quiénes son estas gentes? No solo mencionar que eran idólatras, que no conocían de Dios. Quizá eso sea como decir... bueno, pues, ¿por qué no presentarle a Dios? Si no es por sus costumbres, lo que les está diciendo Dios, que no deben de adquirir de ellos esas costumbres. Porque son pueblos que tenemos que recordar que sacrifican a sus hijos para que haya prosperidad y haya más cosecha. Tenían que sacrificar a sus hijos para que prosperen. Tenían al dios Moloch y al dios Dagón que estaba puesto así y tenían que poner a su bebé recién nacido sobre la mano de esas estatuas y quemarlo vivo. No a un cabrito, no a lo mejor de tu cosecha, no, a tu propio hijo. Estas gentes que hacían cosas inmundas, que estaban también corrompidas, es por eso que Dios les está diciendo, no es porque tú, el pueblo de Israel, seas muy justo, ni porque tengas un corazón muy recto. Es porque estas gentes son impías. Es lo que menciona primero. Menciona después lo que dijo Moisés, cuando intercede por ellos y le pide a Dios, y por confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, que pueblo duro de cerviz eres tú. Se los está recordando. Eres duro de cerviz, no quieres entender. Te es más fácil irte a lo mundano que a las cosas de Dios. Acuérdate, no te olvides que has provocado a ira a Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Aquí Moisés les está diciendo, desde que lo sacó por estos 40 años, ya van a entrar a poseer la tierra y aún son rebeldes. Y les recuerda,
Versículo 8. Y en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y enojóse Jehová con vosotros para destruirlos. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y dióme Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Recordemos que este día de la asamblea es el día en que el pueblo escucha la voz de Dios desde el cielo y que Dios les da los 10 mandamientos. Ese es el día de la asamblea. Versículo 11. Y fue al cabo de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y díjome Jehová, levántate, desciende presto de aquí, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, hanse hecho una efigie de fundición. Y hablóme Jehová diciendo, he visto este pueblo, y he aquí que él es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya, y raiga su nombre de debajo del cielo, que yo te pondré sobre gente más fuerte y mucha más que ellos. Dios le dice, déjame destruirlos, ya están corrompidos, no sirven. Yo te pondré sobre gente mejor, fuerte y muchísimos más que ellos. Versículo 15, y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí habéis pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos presto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas, y arrojólas de mis manos, y quebrélas delante de vuestros ojos. Es esta figura que comentábamos, mis hermanos. ¿Por qué el decirles quebrélas delante de vuestros ojos? Es lo que les está diciendo ese pacto que Dios les ha dado. Que ustedes sean un pueblo único, especial, escogido, que vieron las maravillas, que oyeron la voz del único Dios verdadero, que les habló del cielo. Ustedes rompieron ese pacto. Ese pacto que fue hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Ustedes lo han roto. Dice el versículo 21, esta parte que es importante que les comentaba sobre cuando Moisés golpea la peña y que se hace un río de donde se alimentaba el pueblo. Dice el versículo 21 de Deuteronomio 9, y tomé vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y quemélo en el fuego, y lo desmenucé moliéndole muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Este es el arroyo que fue hecho cuando Moisés golpea la piedra en Horeb. Éxodo 32, regresando donde nos habíamos quedado. Dice, versículo 20, y tomó el becerro que habían hecho, y quemólo en el fuego, y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas. Por eso retomé el versículo anterior. ¿Cuáles aguas? Sobre ese arroyo que salía. Y esta parte es importante. Y diólo a beber a los hijos de Israel. ¿Por qué dióle a beber esas aguas con ese oro ya hecho polvo a los hijos de Israel? Era otro símbolo para decirles de esos dioses, de esos restos que han sido destruidos, incluso esos restos, esa pequeñez, será desecho de hombre. Y dijo Moisés a Aarón, versículo 21, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Recordemos que cuando va a subir, que va con Josué, dice cualquier cosa, véanla toda con Aarón y con Hur, y los deja a cargo. Y viene y le reclama a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, como si fuera ya algo muy normal. Si ya sabes que son malos, ¿qué esperabas?
Versículo 23 sigue diciendo Aarón, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y diéronmelo, y echélo en el fuego, y salió este becerro, como si fuera magia, ¿no? Lo eché en el fuego y el becerro se hizo solo. Versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos. Aquí hay muchos simbolismos. Habían sido despojados, en primera, porque entregaron las riquezas que habían tomado de Egipto, porque también estaban desarmados, porque también al ser despojados, porque no tenían pacto con Dios, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos. No tenían a ese Dios poderoso que los iba a defender. Y Moisés tenía que interceder al pueblo y hacer lo correcto. Y esta parte es importante, mis hermanos. Recordemos que la razón por la que va a entrar a poseer la tierra es porque esos pueblos son impíos. Dice versículo 26, púsose Moisés a la puerta del real y dijo, ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo, y juntáronse con él todos los de su tribu, es decir, todos los hijos de Leví. Y es en este momento, mis hermanos, donde va a pasar algo que va a asentar un hecho que vamos a ver cómo es definido también más adelante. ¿Qué hay que hacer cuando el pueblo peca? Aquí asienta Moisés algo que va a quedar más adelante. Porque no solo los que no son del pueblo de Dios son pecadores, también hay pecadores dentro del pueblo de Dios. Y recordemos que el pago del pecado es la muerte. Versículo 27. Y dijo Moisés, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Aquí los estudios indican, mis hermanos, que los que buscan matar son aquellos que fueron los que más incitaron a esta adoración, a estos bailes, a esta danza, a toda esto que estaba pasando alrededor del becerro, alrededor de la idolatría, alrededor de esa felicidad por algo que no le pertenecía ni a un pueblo idólatra, ni a ni algo hecho por manos de hombre, ni a un ídolo. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre nosotros. ¿Quién se consagró, mis hermanos? Los de Leví. Es el pueblo, es la tribu que se consagró. Por eso lo está mencionando. Ustedes son hoy consagrados. Desde ese momento es cuando se es escogido ya. También desde que se dice que son los primogénitos. Recordemos que la primogenitura pasa a Leví, dentro de los 12 hermanos de los hijos de los 12 hijos de Jacob. Entonces es algo que se viene dictando, y por eso esa consagración queda en ellos por lo que han hecho y quitaron el pecado del pueblo. Dice versículo 30, y aconteció que en día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Ya lo había hecho, pero tiene que volver a subir porque sabe que el pueblo ha pecado cuando Moisés lo ve con sus propios ojos, que causa esa gran indignación en él. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Cómo intercede Moisés por ellos? Perdónalos. Si no los perdonas, tampoco a mí. Quítame de tu libro. Y vemos lo que le dice Jehová a Moisés. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí,
a este raeré yo de mi libro. No a ti, Moisés. No a ti porque tú digas que también te tengo que raer. Tú has hecho lo correcto. Yo voy a raer de mi libro de la vida, quitaré su nombre solamente al que pecare contra mí. Éxodo 32, versículo 34, le dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación, yo visitaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y recordemos, mis hermanos, que Dios no olvida sus promesas. Dios cumple. Como decíamos, habrá guerra contra Amalec y vemos cómo a través de muchos años sigue esa guerra. No solo cuando se lo dice a Josué para entrar a tomar la tierra prometida, sino esto continúa hasta que el profeta Samuel le dice a Saúl, por lo que hizo Amalec cuando Israel salió de Egipto, tienes que ir a destruirlos. Ya sabemos que Saúl no siguió las instrucciones que le fueron dadas. Pero vemos que las promesas de Dios no son de 1 o 2 años, de un siglo, de un tiempo, ¿no? Duran muchísimo. ¿Por qué lo digo? Recordemos un versículo anterior que dice, que sabe que ha cometido un gran pecado, dice Dios, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y el versículo es, que el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Es este versículo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo va a ser ese día de la visitación? ¿Cómo va a ser ese día en que Dios les pase cuentas sobre este pecado? Y quien lo explica, mis hermanos, es Esteban. Veíamos en los primeros 2 estudios, al ver la vida de Moisés, toda la vida de Moisés es más fácil, es mejor de hecho basarla en lo que comenta Esteban en el capítulo 7 de Hechos, porque dice la palabra que él está lleno del Espíritu de Dios, y cuando vemos cómo él explica muchísimas cosas que no están en el Pentateuco, y él lo entiende perfectamente bien. Como vamos a ver, él entiende cuál es ese día de la visitación. No solo él, es un profeta quien lo menciona, pero él entiende al profeta y lo menciona en ese juicio que se le está llevando. Dice Hechos 7. Este versículo lo vamos a ver cuando va a entrar el pueblo a tomar la tierra prometida. Este versículo Esteban lo toma de Deuteronomio y dice Hechos 7, versículo 37. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Dios el Señor Dios vuestro. Profeta os levantará el Señor Dios vuestro, de vuestros hermanos como yo. A él oiréis. Aquí les está diciendo Moisés que el Dios de Israel levantará un profeta y a él tienen que oír como fue oído Moisés. Continuamos lo que está diciendo Esteban. Este Moisés es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos. Ese día en la congregación es el día en que son dadas las palabras de vida, los 10 mandamientos. Versículo 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos, en algo que estaba hecho por sus manos, se holgaron. Y aquí es donde lo explica, versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Que sirviesen al ejército del cielo se está refiriendo a aquellos que sirven a los astros, que creen en el zodiaco, a aquellos que dicen, voy a ver mi horóscopo, a ver cómo me va a ver cómo me irá el día de hoy. Dios se aparta y dice, pues sírvanle a ellos. Y habla que, como está escrito en el libro de los profetas, y aquí emana al profeta Amós, en su capítulo 4, los círculos versículos, Amós dice estas palabras que vemos cómo Esteban las entiende perfectamente y las une en este momento.
este momento en que el pueblo ha pecado porque hicieron un becerro. Y dice el profeta, lo que está emanando Esteban: ¿me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes trajisteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refam, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Esto lo dice el profeta Amós y lo usa en este momento Esteban para decirles ese pecado de idolatría que ha perseguido a Israel, que ha vivido en Israel desde que fue sacado de Egipto. Ese pecado en que se ha permitido que se contamine el pueblo, uniéndose a otros, cayendo en idolatría. Ese pecado se paga en la dispersión del pueblo. Por eso les dice: os transportaré pues más allá de Babilonia, cuando haciéndose referencia a esa dispersión que ha sido sobre el pueblo de Israel durante años. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como lo había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto. Pero no hicieron caso a lo que Dios dijo, a lo que Dios había hecho para ellos, no. Voltearon su corazón a Egipto. Éxodo 33. Continuamos. ¿Qué es lo que está pasando en el Sinaí? Dice versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: ve, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu simiente la daré. Y vean estas palabras, mis hermanos. Y yo, dice Jehová, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Esto que dice Jehová le causa dolor al pueblo, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Eres un pueblo rebelde que se inclina a la idolatría. Si yo voy, me vas a hacer enojar y te consumiré en el camino. Yo no iré, irá mi ángel. Versículo 4. Y oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Pues Jehová dijo a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, que yo sabré qué te tengo que hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Estos atavíos es todo esto que habían tomado. La palabra que usa despojar es igual a la palabra que usa cuando salen de Egipto, que dice que despojan a Egipto. Estos atavíos es toda la riqueza que el pueblo de Egipto había dado a Israel para que se fuera a prisa. Por eso dice que despojaron al pueblo de Egipto. Ya no usan todos esos aretes, esas joyas, porque sería deshonroso, porque estaban recordando a Egipto. Y fueron de estas joyas con las que hicieron el becerro, y estas joyas tendrán otro propósito. Aquí quiero detenerme, mis hermanos, porque entonces Jehová le dijo a Moisés que él no iría. Se lo dijo. Entonces Jehová no va con el pueblo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Para ver esto que pasa, tenemos que recordar el llamamiento de Moisés. ¿Cómo es el llamamiento de Moisés? Recordemos que Moisés pone 5 excusas. 5 veces se excusa para no ir. Él no quería ir. No quería ir a sacar al pueblo de Dios. No quiere sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel. Y se pone 5 excusas, y es en ese momento la primera excusa. Moisés le dice a Dios: es que si yo voy, me van a decir que quién me envió, cuál es su nombre. Y es en ese momento cuando Jehová le dice, recordemos: yo soy el que soy. Así les dirás: Jehová me envió.
Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es importante porque muchos dicen, el nombre es yo soy el que soy. No, es todos esos dos versículos donde dice yo soy el que soy, así les dirás Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque como vemos 2 capítulos más adelante, le dice a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, en el nombre del Dios omnipotente me presenté. Mas en mi nombre Jehová no lo hice. Le está diciendo que Moisés conoce ya ahora su nombre, que es yo soy el que soy, que es Jehová. Esto vamos a ver por qué lo menciono ahorita. Y cuando lo está llamando, pues él no quiere. Y recordemos que lo que le dice Dios es: tú irás y sacarás a mi pueblo y yo iré contigo, yo estaré contigo. Esto es importante en este siguiente diálogo que tiene Moisés con Jehová, porque Jehová le dice: yo no iré, porque si yo voy, este pueblo que es duro de cerviz, que es rebelde, va a hacer que me enoje y los voy a destruir, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Éxodo 33, versículo 12 dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Le dice: yo enviaré un ángel. Le está diciendo: tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Está recordando ese momento, diciéndole: pues tú conoces mi nombre. Leamos el siguiente versículo. Dice versículo 13: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos, y mira que tu pueblo es esta gente. Esto, lo que está aquí, este diálogo que está recordando Moisés, es su llamamiento. Cuando le dice: tú conoces mi nombre, es la forma en que Moisés, sin ser irrespetuoso a Dios, le está diciendo: tú te me presentaste como Jehová, yo conozco tu nombre, y yo vi que tú eres Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, que ha hecho maravillas y cosas grandes, y ha abierto la mar, y se ha manifestado a su pueblo, y les ha hablado, y les ha dado leyes. Yo te conozco, yo te reconozco, y porque eres ese Dios, dice versículo 12, has hallado gracia en mis ojos. Yo sé quién eres, yo sé cuál es tu nombre, por eso has hallado gracia en mis ojos. Y lo que está emanando al decirle: ahora pues, si yo he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres tu camino. Lo que le está diciendo a Moisés, a Dios, es: yo hice lo que tú me pediste, yo no quería ir, tú me mandaste a sacar a tu pueblo y tú dijiste que irías conmigo. Dime qué no he hecho de lo que tú me dijiste que hiciera. Pero la forma en que se lo dice Moisés es tan respetuosa que lo que le está diciendo: yo sé que me equivoqué, ruégote que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque lo que quiero es hallar gracia en tus ojos, porque este es el pueblo que tú me dijiste que es tuyo. Este pueblo es el que tú dijiste que iba a ser tuyo a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Vemos cómo Moisés, con todo este amor al pueblo, emana ese momento, intercede por ellos. Y dice Jehová en el versículo 14: y dijo Jehová: mi rostro irá contigo, y te haré descansar. Versículo 15, dijo Moisés: si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tú no vas con nosotros, déjanos aquí en el Sinaí. No nos lleves, no nos mandes. Por favor, si tú no vas con nosotros, déjanos aquí. Le pregunta Moisés: ¿y en qué conocerán aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Lo que le está diciendo aquí Moisés es: ¿cómo sabrán que somos ese pueblo único, santo, diferente y especial? ¿Cómo lo sabrán? Si seremos como los demás dioses, si tú no vas, como los demás pueblos, perdón. Seremos como los demás pueblos si tú no vas. Seremos pueblo sin Dios. ¿Cómo sabrán que somos tú, el pueblo escogido, que hemos hallado gracia en ti?
si tú no vas con nosotros? ¿Cómo lo sabrán los demás? Seremos igual que los demás, un pueblo sin Dios. Versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Es en este momento cuando Jehová le dice, yo iré, mi rostro irá delante, porque sí he hallado gracia en ti, Moisés. Dice Éxodo 34, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Este versículo es importante porque recordemos que las primeras tablas, las tablas estaban hechas por Dios y escritas con el dedo de Dios. Estas tablas, dice la palabra, que Jehová le dice a Moisés, alízate 2 piedras como las primeras. Estas segundas tablas son hechas por Moisés. Pero quien escribe, por eso lo resalté, es Dios. Jehová le dijo a Moisés, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Y esas palabras son las 10 palabras de vida, los 10 mandamientos. Dice versículo 2, apercíbete pues para mañana, y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana, y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. De los versículos 11 al 26, Dios le da ordenanzas, las mismas ordenanzas que había dado cuando el pueblo se aleja y Moisés sube para escuchar estas ordenanzas donde no deben de tener idolatría. Es en este momento donde le da ordenanzas sobre no hacer pacto con los extranjeros, sobre guardar sus fiestas solemnes, sobre guardar el sábado. Todas estas que ya había dado las dicta en este momento. Y es importante que mencione esto por los versículos que veremos a continuación. Versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. ¿Cuáles son las palabras que tiene que escribir Moisés? Las de los derechos que le da. Esas palabras de no hacer alianza, de guardar el sábado, de sus fiestas solemnes, son las que tiene que escribir Moisés. Y lo digo porque muchos confunden el versículo 28, que dice, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Vemos que la segunda vez que sube con las tablas, otra vez son 40 días y 40 noches, y dice, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Aquí hay que explicarlo muy bien. Ya habíamos leído en el versículo primero, quien va a escribir es Dios. Y en el versículo 28, si no lo sabemos leer, podemos caer en este error de interpretación, en este error en la traducción, porque dice que estuvo allí con Jehová, y es Jehová el que escribe estas 10 palabras de vida. Y el que está ahí 40 días y 40 noches son ambos, y el que no come pan, no bebió agua, es Moisés. Pero parece que el texto dice otra cosa. A la luz de la palabra, lo que tenemos que hacer es buscar los demás textos que nos apoyen, como comenta nuestro hermano David, en presencia de 2 o 3 testigos, conste toda palabra. Vimos el primer testigo, que era el versículo 1, que decía que le dice Dios, yo escribiré en ellas lo que estaba en las primeras tablas. Vamos a ver cómo lo describe Moisés en Deuteronomio. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 1. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera,
y escribiré en aquellas tablas, palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. El segundo testigo dice de nuevo, y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondré en el arca. E hice un arca de madera de Sitim, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Versículo 4, nuestro tercer testigo, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y diómelas Jehová. Esas 10 palabras son los 10 mandamientos que en el día de la asamblea Dios habla desde el cielo a oídos de todo el pueblo de Israel. Y aquí vamos a ver algo que muchas veces usamos cuando decimos que se refleje la gloria de Dios, que sea algo que resplandezca en nuestro rostro, porque recordemos que Moisés está 40 días y 40 noches otra vez arriba en el monte, volviendo a recibir estas tablas, de nuevo escribiendo estos estatutos, recibiéndolos, todas estas instrucciones de Dios. Y vemos que cuando él baja, dice Éxodo 34, versículo 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía que la tez de su rostro resplandecía. Después que hubo con él hablado, haciendo referencia a Dios. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y llamólos Moisés y Aarón, y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después que se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía, y saliendo hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y venían los hijos de Israel, y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que él entraba a hablar con él. Dice Éxodo 35, versículo 1, y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel, y díjoles, estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. 6 días se hará obra, mas el 7º os será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, diciendo, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo liberal de corazón la traerá a Jehová, oro, plata y metal. ¿De dónde van a sacar el oro, la plata y el metal? Pues era este despojo que habían tomado de los egipcios. Por eso les dice, despójense, yo sabré qué voy a hacer con él. Les dice que lo traigan de ofrenda. Y lo que les dice que tienen que hacer con esta ofrenda es la ofrenda voluntaria a Jehová, dice versículo 29, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado a Moisés, que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron para ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Cuál es la obra que Dios le manda a Moisés? Lo vimos en la recepción del sábado anterior, cuando Jehová le dice cómo debe de construir el tabernáculo. Por eso en la recapitulación lo mencionábamos, cómo debe de construir el tabernáculo, todo lo que debe de tener, pues debe de tener oro, debe de las vestiduras sacerdotales, todo eso deben de traerlo. Por eso escoge a Bezaleel y a Oliab, quienes saben cómo debe de ser hecho todas estas instrucciones que fueron dadas a Moisés. Ese despojo que el pueblo trajo consigo desde Egipto va a ser para armar todo este tabernáculo y todos los utensilios.
Versículo 30. Les recuerda a Moisés que mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y es solamente Bezaleel el que tiene el Espíritu de Dios. Porque muchos cuando predican, hacen esta prédica sobre Bezaleel y Aholiab, dicen que son los dos. Quien dice la palabra que está henchido, como aquí lo vemos, es Bezaleel. Y lo ha henchido del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo artificio. Versículo 34, y ha puesto en su corazón que él pueda enseñar, porque le dice que tienen que venir todos los que en su corazón pretendan ayudar a la obra de Jehová, y van a ser enseñados por Bezaleel. Y ahí le menciona, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, ellos dos van a poder enseñar, porque dice que Aholiab tiene la sabiduría. Éxodo 36 dice, hizo pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y este versículo es importante porque si Dios les está diciendo, quítate tus atavíos, yo sabré qué hacer con ellos, y tienen que todo esto llevarlo para que sea hecho el tabernáculo, pues entonces uno dirá, bueno, ¿y cómo es que también nombra más adelante que tenían ídolos ahí? Si todo lo tuvieron que haber dado, porque dice Dios que los despojó. Bueno, aquí vamos a ver que ese despojo fue de usarlos, de todo lo que podían usar. Porque todavía vamos a ver cómo era tanto lo que le quitaron al pueblo de Egipto, que no tienen que dar todo, como dicen los siguientes textos. Dice el versículo 2, y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a llegarse a la obra para trabajar en ella. Moisés los llama para que trabajen en la obra de Dios. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos le traían a una ofrenda voluntaria cada mañana. Vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campo diciendo, ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido para ofrecer, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Esto habla de cuánto fue lo que el despojo tomado de Egipto en oro y plata. Y habla de que no fuera un despojo total, de que el pueblo entregara todo ese oro y esa plata. Aquí vemos que todavía el pueblo quedó con oro y plata, y es ahí donde muy seguramente iban estos ídolos que son mencionados por el profeta Amós y por Esteban. Del capítulo 35 al capítulo 39 nombra cómo toda esta construcción del tabernáculo, de estos utensilios para el tabernáculo, cómo es construido, cómo va siendo armado. Por eso no los veremos. Son las mismas instrucciones que son dadas a Moisés. Es en el capítulo 40 que dice el versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio. Recordemos que el pueblo cuando sale es el mes primero, cuando sale de Egipto es el mes primero, el día 15. Llega en el tercer mes, en lo que dice la Biblia, en aquel día del tercer mes, es en el tercer mes cuando llegan al Sinaí. Son 40 días, primeros que está Moisés recibiendo las primeras tablas, otros 40, y pasa todo un año. Lo sabemos porque aquí le dice que es hasta el primer día del primer mes. Y ahorita va a mencionar en qué año están cuando esto pasa. Entonces, desde que llegan al Sinaí, que es iniciando el tercer mes, hasta que se acaba la obra del tabernáculo, son 10 meses.
el tiempo que ha pasado, pero más o menos la construcción del tabernáculo debió de haber sido de unos 7 meses, porque recordemos que 40 días y otros 40 dan 2 meses con 20, sacando cuentas de los 3 días en que Dios les dijo que iba a estar, hasta el tercer día bajaría, y tal vez algún día que no estemos por ahí contando en esas subidas y bajadas de Moisés, supongamos que son 2 meses más. Entonces es el 5.º mes para cuando podríamos decir que se empieza la obra. Hasta que termina ese primer año, son 7 meses de esta construcción. Dice el versículo 12, harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo. Cuando levantes el tabernáculo, ya que se ha levantado, ya está todo preparado para ser levantado y puesto. Para el primer mes. Dice, y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás llegar a sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Finalmente, empiezas a explicar en estos versículos que hemos brincado cómo se va armando todo el tabernáculo. Dice el versículo 33 de Éxodo 44. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar y puso la cortina de la puerta del atrio. Fue lo último que se hizo. Y así acabó Moisés la obra. Versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, en estos movimientos que estamos estudiando. Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego, recordemos que eran era la nube y la columna de fuego las que hasta este momento iba guiando al pueblo de Israel. Entonces ahora esta nube y esta columna de fuego están postradas sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Es así como vemos que es terminada la construcción del tabernáculo. Esto que acontece en el Sinaí, aún falta algo muy importante que pasa en el Sinaí, no lo podremos ver el día de hoy. Pero comentábamos en todas nuestras recepciones de sábados anteriores que todo esto que le pasa al pueblo en estos 42 movimientos, nos pasa a nosotros en nuestra vida. Como lo dice Pablo, todo eso que pasó fue admonición para nosotros. Porque como he comentado muchas veces, y me gusta seguirlo comentando, mis hermanos, muchas veces decimos, ¿cómo es posible que el pueblo fuera rebelde? Que viendo cómo Dios los libró en el desierto y les proveyó, y su calzado no faltó, no se desgastó, y pasaron la mar, y descendió el maná del cielo, y oyeron la voz de Dios, y todas estas maravillas que se iban revelando, ¿cómo es posible que ellos siguieran siendo duros de cerviz? Por eso Pablo les dice, eso que pasó en Egipto, en el desierto al salir de Egipto, que sea admonición para ustedes, porque eso nos pasa a nosotros. Tengan cuidado de no caer en la idolatría, como ellos. Tengan cuidado de no descuidarse y caer en todo lo que ellos hicieron, de ser rebeldes, de murmurar, de caer en orgías, de caer en todas esas cosas a los dioses, de perderse. Tengan cuidado de no ser como ellos, de no estar viendo todo lo que Dios está haciendo por ustedes. Y muchas veces nos pasa que no vemos cómo Dios se manifiesta en nosotros, cómo Dios está haciendo milagros en nosotros. Por el contrario, todo lo que vemos es
todo lo malo, solo me pasa esto, solo me sigue cayendo más mal, igual que el pueblo. Solo seguimos murmurando, viéndole el lado malo a las cosas. Tenemos que tener cuidado, como dice Pablo, de no ser como ellos. Por eso nos dice, resiste, que no hay tentación que no puedas. Antes dará juntamente la salida, como allá al cruzar el Mar Rojo. Al verse uno desesperado, sí hay una salida. Es así como lo vemos en nuestras vidas, mis hermanos. Tener cuidado de no caer en la idolatría. En esta parte vemos cómo la idolatría desde ahí ya viene y persigue al pueblo de Israel toda su historia. Va atrás de ellos porque el pueblo se relajaba un poquito y decía, pues, no pasa nada, pues vamos a hacer alianza con ellos. El error de muchos reyes de Israel, hacer alianza. Y de permitir que entre esas cuestiones dogmáticas de los extranjeros, que no son las enseñanzas de Dios. Tenemos que tener cuidado de no permitir que esas doctrinas, que todo aquello que uno dice, pues, ¿qué tiene? Es bonito, es agradable, es divertido. No tenemos que permitir que nos corrompa, porque aquello que está corrompido ya no sirve, ya no es agradable para Dios. Como decía mi hermano David en ese mensaje a las iglesias que él estaba comentando el sábado anterior por la tarde, el mensaje que él continuará por este mismo día sábado, cuando esté cayendo ya también esté cerrando el día, veíamos cómo él le dice en este mensaje a las iglesias, le habla a la de Pérgamo, donde le dice, yo sé que tú estás ahí en medio de donde está el trono de Satanás y te has mantenido en mi nombre, pero te has vuelto permisible. Has permitido que entre esa doctrina de Balaam, de Balaam, que es muy importante al final de estos 42 movimientos. Esa doctrina de Balaam que es a aquellos que aman el dinero. Es más importante el dinero. Y también habla de esa doctrina de los nicolaitas, dice, esa la cual yo aborrezco. Todas esas doctrinas idólatras que son aborrecibles, le dice, te has vuelto permisible, has permitido que estén ahí. Te has mantenido firme, pero te has vuelto permisible. Lo mismo que le dice a la iglesia de Éfeso. Tú tenías todas las buenas obras, pero las olvidaste. Y esto lo comento, mis hermanos, porque muchas veces somos así. Somos cuando da nuestro Señor Jesucristo la parábola de la semilla. ¿En qué suelo has caído? ¿En dónde has caído? Porque está también la semilla que, como el pueblo de Israel, dice, sí, obedeceremos, iremos en pos de Él. Todo lo haremos, todo lo que Él diga. Y así somos también nosotros. Cuando recién reconocemos a Dios y lo conocemos y empezamos a estudiar su palabra y decimos gloria, aleluya, y vamos en pos de Él. Y se nos olvida. Como el pueblo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se nos olvide? Al pueblo se le olvidó. Y por eso Dios dijo que son corrompidos, fueron corrompidos. Y ya no los vio con ese agrado. Y recordemos que Dios cumple sus promesas. Él bien le dijo a Moisés, si yo voy, un día me van a hacer enojar. Por eso emana el profeta Amós, de eso que hicieron en Egipto, que ha perseguido al pueblo, va a ser la diáspora. Por eso lo explica Esteban. Esa idolatría que vino con el pueblo desde Egipto, ha seguido al pueblo de Israel desde entonces en toda esa diáspora, porque muchas veces ha sido por ese castigo de la idolatría, muchos han tratado de eliminar al pueblo de Dios, pero Dios cumple sus promesas y ninguno podrá raer al pueblo de Dios.
Pero el que uno sea parte de ese pueblo, bien dice Pablo, no todos los de Israel son israelitas. No porque uno ya se diga, ya conocí a Dios, como aquí el pueblo, en esta ocasión en el Sinaí. Si haremos lo que Él nos dice, no significa que por eso ya obtuviste la vida eterna. Por eso bien está escrito, estar fijos en la meta. Nuestra tierra prometida es la vida eterna, estad fijos en esa meta. Pelead la buena batalla. No dar espacio a que el enemigo los corrompa. ¿Qué clase de semilla de acuerdo a la parábola somos? También dice la palabra, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Y como veremos más adelante, y todos lo saben, mis hermanos, de todos los que salieron, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Por eso dice Pablo, acuérdate de todo lo que pasa en el desierto. Acordémonos de todo esto que le ha pasado a Israel en el desierto. Que sea admonición para nosotros. No digamos, nosotros no caeremos. Por eso dice Pablo, mire que el que esté fuerte, vea que no caiga. Porque la tentación va a venir. La prueba va a venir. Tenemos que estar fuertes, exhortándonos los unos a los otros. Es así como llevamos esto que pasa en el Sinaí a nuestra vida. Terminaremos con lo que pasa en el Sinaí en nuestra siguiente recepción de sábado. ¿Qué es lo que nos falta del Sinaí, mis hermanos? Es el primer conteo que Dios pide sobre el pueblo de Israel. Eso es lo que nos falta ver. De Éxodo nos iremos hasta Números y quiero comentarles brevemente sobre Levítico. Todas esas leyes y derechos que están en Levítico no los vamos a tomar. Todo esto que pasa en Levítico acontece solamente en un mes, creen los estudiosos que pasa en un mes todo lo que está escrito en Levítico. Nosotros ya trataremos de tomar la salida del pueblo de Israel del Sinaí y continuaremos en la siguiente recepción del sábado, que es el viernes de acuerdo a nuestro calendario, pero sabemos que de acuerdo a los días como Dios los marca ya es sábado.